severo revolcón a manos de los republicanos, que han pasado a tener la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado. Varios pesos pesados demócratas perdieron su escaño o no consiguieron alcanzarlo. Entre los candidatos demócratas a senador figuraba, por ejemplo, el hermano de Hillary Clinton, que no obtuvo escaño a pesar de que gozó del apoyo activo de su hermana. Sin embargo, ese no ha sido el fracaso más sonoro de Hillary en los últimos tiempos. Ahora se cumplen 21 meses de la llegada de los Clinton a la Casa Blanca. Desde el principio, Hillary dejó claro que pensaba jugar un papel muy diferente al habitual de las primeras damas en los Estados Unidos. Abogada brillante, asumió como responsabilidad propia impulsar una profunda reforma de la sanidad que garantizara la cobertura universal. Ni amplios sectores de la clase media norteamericana, ni siquiera los propios demócratas, han dado su apoyo a los planes de Hillary, y sus propuestas de reforma están virtualmente congeladas. El reportaje que les ofrecemos hoy, producido por la cadena británica BBC, repasa la trayectoria de Hillary y su implicación en la política de la administración Clinton. La gente corriente la ama o la odia. La enigmática primera dama de Norteamérica. Creo que sus amigos íntimos nos dirían que en privado Hillary Clinton sabe ser una persona muy agradable y cariñosa. Sin embargo, hay quienes la consideran una persona fría, distante, ambiciosa y muy astuta. Hay muchos americanos que siguen pensando hoy en día que el puesto lo consiguió el Clinton equivocado. En las semanas precedentes a las elecciones, estuvimos en la Casa Blanca para que la primera dama nos dijera personalmente qué es lo que espera de los 2 años próximos y cómo ha sido su vida como esposa del presidente norteamericano. Ha sido como esperaba, y al mismo tiempo algo que nunca me había imaginado. Aunque estés comprometido con la política norteamericana y sigas lo que pasa en la presidencia, hasta que no llegas aquí, no te imaginas cómo es. Pero no todos han dado una bienvenida entusiasta a su enorme poder. All I want is a job somewhere far away from a frigid air. With power I can share. Oh, wouldn't that be Hillary? I like playing those power games, just like all of those boomer dames who like to use 3 names. Now you can call me Hillary Rodham Clinton. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Well, you know, in the last 20 months, we have, en estos últimos 20 meses hemos sufrido la pérdida de mi padre, de mi suegra y la trágica muerte de nuestro amigo Vince Foster. Eso hace que veamos las cosas con perspectiva. Fueron pérdidas personales muy dolorosas para el presidente y para mí. La publicidad adversa, el partidismo y las descalificaciones, que desgraciadamente parecen formar parte de la política americana de hoy, resultan en comparación insignificantes. A veces es doloroso, siempre lo es que alguien diga algo que no es cierto, o que me acuse a mí o a mi marido de algo. Pero yo procuro recordar que a menudo es por motivos personales, normalmente para sacar provecho política o económicamente. Lo verdaderamente importante para nosotros es mantener claras nuestras prioridades. Por tanto, los únicos momentos bajos han sido los que he mencionado. A lo demás, hemos aprendido a adaptarnos, a soportarlo y seguir trabajando normalmente. También ha habido momentos importantes. Conocer a héroes personales, como el presidente Mandela, y descubrir el lujo y el glamour de las ceremonias de Estado. Sin embargo, Hillary Clinton lo quiso todo: ser compañera política del presidente y además ser la primera dama.
2 por 1, como al fin y al cabo decía el eslogan de su campaña, que como ella misma reconoce, es la clave de su relación personal y política. Somos compañeros desde hace mucho tiempo. Estamos tan en contacto el uno con el otro que nuestra relación en algunos aspectos es más fuerte de lo que ha sido nunca, aunque es diferente. Hay ciertas expectativas que acompañan al rol que represento, que me tomo muy en serio y que pienso que estoy obligada a cumplir. Por ejemplo, ser una buena anfitriona y otras funciones que se esperan de la primera dama. Pero mi marido y yo siempre hemos trabajado juntos, siempre hemos confiado el uno en el otro. Nos utilizamos mutuamente como portavoces y eso ha seguido igual. Me siento muy afortunada de formar parte de su presidencia, ya que creo profundamente en lo que está tratando de hacer y me alegro de poder ayudarle. Miami, durante la campaña. En esta ocasión, el hermano pequeño de Hillary Clinton intenta entrar en política por la puerta grande, agarrado a las faldas de su influyente hermana. All of you who are out there who are big sisters, yes, they do grow up and they do stop bothering you and they do stop wrecking your favorite possessions. That does happen someday, although I will never forgive you for my teddy bear many years ago. But that's one of those family secrets we're not going to tell this morning. She was always involved in student government. Siempre participó en las asociaciones estudiantiles del colegio y del instituto. She was captain of the patrol girls. Era capitana de las patrullas de chicas que ayudaban a los niños a cruzar las calles camino del colegio. De modo que pienso que tiene una inclinación natural para el liderazgo. Sin embargo, sus amigos de la infancia dicen que la futura demócrata y campeona de la política liberal no era tan radical en su juventud. Al contrario, Hillary Rodham era la típica joven republicana de clase media del extrarradio de Chicago. Al regresar al colegio, cuyo álbum anual llegó a protagonizar, hizo deliberadamente una broma acerca de ello. How did a nice Republican girl from Park Ridge go wrong? Well, I had a wonderful upbringing. Tuve una educación maravillosa gracias a mis padres, mis profesores y la iglesia, que me abrieron los ojos a un mundo mucho más amplio que el que existía en mi barrio de Chicago. Mi padre tenía unas firmes creencias que coincidían con el Partido Republicano. Desgraciadamente, esas creencias comienzan a desaparecer en muchas partes de nuestro país. Era conservador en el sentido de que creía en conservar y en invertir para conservar. Instaló a su familia cuando salió de la Marina en un barrio de las afueras que tenía un instituto en el que había que pagar tasas porque deseaba dar la mejor educación para sus hijos. No eludió sus responsabilidades en favor de la comunidad. Por lo tanto, aunque fue republicano y conservador, sus valores siguen siendo válidos para mí. Creo firmemente en la responsabilidad de los individuos y pienso que el gobierno puede impedir o ayudar a los individuos a que sean más autosuficientes. No veo ninguna contradicción entre eso y la forma en que me educaron. Por supuesto, a finales de los años 60, cuando asistí a la universidad, estaba en contra de la guerra de Vietnam porque pensaba que era un error para nuestro país. Pero aunque me estaba convirtiendo en una demócrata, tampoco apoyaba totalmente la política de los demócratas. Creo que lo que mi marido ha dejado claro, y estoy totalmente de acuerdo con él, es que hoy en día existen muchos problemas a los que no se les puede dar una respuesta con la etiqueta de republicana o demócrata, conservadora o liberal. Eso a menudo es una excusa para no plantearse las cosas seriamente y no proporcionar acercamientos pragmáticos que resuelvan los problemas. De modo que soy demócrata y creo profundamente en los valores fundamentales del Partido Demócrata, pero también pienso que nuestro partido debe cambiar y que muchos de los métodos antiguos ya no son adecuados. Como ha dicho mi marido, hay que estar por encima de la política cerebralmente muerta. Desde el principio se hizo patente su potencial político. En la Universidad de Wellesley, en donde más tarde recibiría un diploma honorífico, su radical discurso de apertura le franqueó la atención de la prensa nacional. Más tarde ingresó en la Facultad de Derecho de Yale, lugar tradicional de confluencia de jóvenes políticos, pero allí conoció a un joven cuyas ambiciones políticas eran superiores a las suyas, Bill Clinton. She just put down the book she was reading and walked the entire length of the law library and walked up to me and she said, "If you're going to keep looking at me and I'm going to keep looking back, we at least got to know each other, and I'm Hillary Rodham." "And what's your name?" I couldn't remember my name.
Había química entre ellos. En fin, conozco todos esos desagradables rumores que corren ahora de que son un matrimonio de conveniencia. Pero le garantizo que no es cierto. En aquella época eran personas que se comportaban como dos tortolitos. Deja de lado sus propias expectativas y abandona su carrera en Washington para seguir a Bill Clinton a su estado natal de Arkansas, el más pobre de la Unión. Pero, ¿por qué no siguió adelante con su carrera política? Pienso que hay muchas formas de servir. No creo que sea necesario poseer un cargo político para servir. Creo que es una de las cualidades de nuestro sistema político, de la que hablaba de Tocqueville cuando llegó por primera vez a América. Que somos una nación, y siempre lo hemos sido, de ciudadanos activistas, personas que sirven de modos muy distintos. Y esa es la tradición que yo sigo. Siempre he estado comprometida con el servicio público desde que era muy joven. Por lo tanto, para mí es perfectamente natural seguir trabajando en temas que me preocupan personalmente y no buscar un cargo político. Por otra parte, estoy casada con la personalidad política más importante de nuestra generación, creo. Con solo 30 años de edad, el gobernador Clinton comenzó su primer mandato. Hillary mantenía a la familia y continuaba trabajando como abogada, lo cual quizá no le supuso un sacrificio. Algunos piensan que jamás habría salido adelante sola en la política. Siempre corría el rumor de que Hillary Clinton se presentaría a las elecciones de Arkansas como gobernadora. Cuando su marido se presentó al Senado, siempre pensé que no habría tenido mucho éxito. Vida tan cálida, popular y campechana como la que tiene su marido en el terreno político. Su imagen de mujer fría y distante. Sin embargo, la abogada de la costa este también, para la reelección, tuvo que acceder a un compromiso. Desaparecieron las gafas, cambió totalmente su apellido de casada. In order to avoid any problem, and just to put it to rest, I will forever be known as Hillary Rodham Clinton and expect that that's the name that I'll use. I mean, I've discussed it. Lo he discutido con ella y con él. Lo que ella decidió finalmente fue que si su apariencia o sus modales estaban creando crispación, si estaban dando lugar a su misión y sus objetivos importantes. Pronto los Clinton regresaron a la mansión del gobernador. El más tarde trabajaría en la sanidad pública en Washington. Defendió sus ideas a través del Estado y frente a la Cámara local. If we are going to be holding accountable third graders and sixth graders and eighth graders, I believe we must hold accountable teachers as well. Arkansas se acostumbró a ello. Creo que fue un poco difícil al principio, porque ninguna esposa de un gobernador lo había hecho. Pero Arkansas se fue haciendo a ello. En 1983, Hillary Clinton salió a luchar en favor de la reforma educativa en Arkansas. Así que 10 años más tarde, en 1993, su primer año como primera dama de América, cuando los americanos se preguntaban, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué hace una primera dama metida en política? La gente de Arkansas ya estaba acostumbrada. Nos habría sorprendido que no hubiera sido así. Hay ciertas cosas, estoy seguro, en las que Arkansas lleva un retraso de 10 años. Pero en este caso estamos sin duda 10 años por delante que el resto del país. Después, el desafío más importante de todos. Su decisión de presentarse a la presidencia trajo consigo nuevos riesgos. Eran el centro de las miradas y se exhibían por toda la nación. Estaba en la habitación de un hotel viendo C-SPAN, una cadena de televisión de interés público, y dijeron que iban a informar en directo sobre uno de los candidatos a la presidencia, el gobernador y la señora de Bill Clinton. Y de repente vi una pareja subiendo al estrado. Allí estaba Bill y mi respuesta inmediata fue, oh Dios mío, Bill ha dejado a Hillary. Estaba sorprendido, porque detrás de él había una rubia muy elegante, muy chic, con mucho encanto, y no era Hillary. Más tarde, durante su discurso, se refirió concretamente a su esposa Hillary. Y miré la pantalla de cerca, tratando de ver quién estaba detrás de él. Y más tarde me di cuenta de que era Hillary. Había sufrido una transformación, era realmente asombroso. La campaña atrajo la atención de la prensa y desató desagradables comentarios acerca de su vida privada, el desafortunado precio de ostentar un puesto importante en política. El momento más devastador, posiblemente, tuvo lugar al principio, cuando Jennifer Flowers atrajo a una gran multitud afirmando haber sido amante del gobernador.
Hillary Clinton se vio obligada a salir por televisión para defender a su marido y su candidatura. You know, I'm not sitting here as some little woman standing by my man like Tammy Wynette. I'm sitting here because I love him and I respect him and I honor what he's been through and what we've been through together. And you know, if that's not enough for people, then heck, don't vote for him. Pensamos que la bola de nieve se iría haciendo más grande y que Bill Clinton no lograría sobrevivir. Pero gracias, sobre todo a Hillary, consiguió salir adelante. Si ella hubiera insinuado una sola vez que no confiaba en él, creo que la campaña se habría roto por las costuras. Creo que Bill Clinton tiene que agradecer a Hillary más que a nadie en el mundo el hecho de haberse convertido en presidente de los Estados Unidos. Aparentemente, el escándalo no les había distanciado, pero dio lugar a muchas dudas, como cuando le sucedió lo mismo a Roosevelt hacía 50 años. Ciertamente, cuando Eleanor Roosevelt se mostró dispuesta a seguir junto a Franklin tras descubrir que había tenido una aventura con Lucy Mercer, consiguió la libertad y la sensación de carta blanca para hacer lo que quisiera a partir de entonces. Él tuvo que darle esa libertad y su relación cambió radicalmente. Es de suponer que en el caso de Bill y Hillary Clinton, después de que ella le haya defendido una y otra vez, en circunstancias un tanto humillantes cuando surgieron varias mujeres de su pasado, le haya proporcionado libertad y poder en su relación para ser como ella desea. Sin embargo, más tarde, a Hillary Clinton se le fue la mano y provocó el enfado de las mujeres tradicionales. You know, I suppose I could have stayed home and baked cookies and had teas, but what I decided to do was to fulfill my profession, which I entered before my husband was in public life. Provocó de alguna manera la ira de todas las mujeres que no han optado por una carrera y que han elegido quedarse en casa con sus familias. Fue terrible decir eso porque simbólicamente parecía menospreciar esa otra opción. Creo que lo que pasó después es que los asesores de la campaña de Clinton le dijeron que debía retractarse inmediatamente, debía parecer más como madre, como esposa y no estar en candelero durante una temporada para compensar por lo que había dicho. La estrategia pareció funcionar y se hicieron con el deslumbrante premio. I, William Jefferson Clinton, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. De alguna forma, ella pareció alegrarse de seguir el consejo de los asesores y de que su vida ya no estuviera en candelero. Hillary quería poder, pero no el reconocimiento del público. ¿Cómo ha logrado mantener la intimidad de su familia? Trabajamos mucho en ello y probablemente lo mejor de nuestra vida hasta ahora es el hecho de que nuestra hija ha tenido una adaptación normal. La prensa norteamericana ha colaborado con nuestra solicitud de que no la convirtieran en un personaje público y de que debían darle la oportunidad de ser una adolescente normal. Así que tiene sus amigos, entra y sale. Pasamos mucho tiempo juntos. Una amiga mía me decía que ser presidente es como vivir encima de tu negocio, porque tu trabajo y tu casa están muy cerca. Cenamos juntos casi todas las noches los tres, y aunque tengamos que salir, solemos cenar con Chelsea antes de irnos. Jugamos a muchas cosas juntos. Somos grandes jugadores de cartas y nos encantan los puzzles. Nos hemos esforzado por tener tiempo para estar juntos, como pareja y como familia. Y nuestra casa está siempre llena de amigos y de parientes. ¿Puede salir de incógnito? Lo hago. No quiero revelar mis secretos, pero lo hago. Me pongo una gorra de béisbol y unas gafas de sol. Tipper y yo nos reíamos el otro día cuando íbamos dando un paseo porque no llevábamos nuestro uniforme, no parecíamos las esposas del presidente y del vicepresidente. Nadie nos hacía caso, que es algo que a ambas nos gusta mucho. Ella solo se entregó a medias al rol convencional que había ejercido su predecesora, Barbara Bush, la esposa y madre más querida de la nación. Hillary Clinton confiaba en poder dedicarse a la política y trasladó su despacho del ala oeste al ala este del presidente. Una vez más, parecía seguir el ejemplo de Eleanor Roosevelt, cuyo retrato encontramos en el estudio privado de la primera dama. Había consultado con Jacqueline Kennedy para que le diera valiosos consejos acerca de cómo criar a los hijos en la Casa Blanca. Al identificarse con su nuevo rol, la señora Clinton había realizado prácticamente un estudio académico de sus predecesoras.
Pienso que cuando Hillary Clinton se convirtió en primera dama, fue la primera vez que una mujer aportó su fuerte independencia, sus convicciones, su sentido del deber y sus deseos propios al puesto de primera dama, que además quiere hacer cosas. Lo que diferencia a Eleanor y a Hillary es que hemos tenido primeras damas con proyectos. Lady Bird trabajó en el embellecimiento, Jackie Kennedy reformó la Casa Blanca para que fuera más bella, Rosalind Carter trabajó en favor de la salud mental y Betty Ford a favor de los alcohólicos, pero eran proyectos en sí. Lo que tenía Hillary de distinto y el motivo de que la gente inmediatamente la relacione con Eleanor Roosevelt es que tienes la sensación de estar ante una figura política por derecho propio, como en el caso de Eleanor Roosevelt. Ella era una persona generosa, con un gran sentido del deber. Me parece interesante que Hillary haya llegado aquí como fruto del movimiento de la mujer. Por lo tanto, al principio había grandes expectativas, ya que por fin las mujeres se veían representadas. Había alguien que representaba a la mujer moderna. Jamás me compararía con la señora Roosevelt. La considero una mujer extraordinaria. Ella rompió muchas barreras que había y no creo que nadie sea capaz de imitarla, ni siquiera de comprender cómo consiguió hacerlo con tanta gracia. Pero se enfrentó a muchas críticas y oposición, como me sucede a mí de vez en cuando. Fue la primera mujer en este puesto que hizo muchas cosas. La primera que celebró una rueda de prensa. La primera que testificó ante el Congreso. La primera en ostentar un puesto político. Y también hizo muchas cosas para hacer públicas sus opiniones y las opiniones de su marido a través de una columna diaria en la prensa y en un programa de radio. Lo que ella hizo me ha servido de guía y también como consuelo, ya que he comprobado que lo más importante para cumplir con tu papel es poner en práctica tus creencias, hacer todo lo posible para apoyar a tu marido, cuidar de tu familia y aportar tu contribución, porque hagas lo que hagas recibirás críticas. De modo que más vale haber hecho cosas en las que creías y aceptar las críticas que eso origine, que intentar cambiar y proporcionar una imagen de ti misma que no guarda ningún parecido con la realidad. Sin embargo, a diferencia de Eleanor Roosevelt, Hillary Clinton no se conformaba con apoyar una campaña, quería implementar su política. Aceptó un puesto importante en el gobierno de su marido como jefe de uno de sus departamentos más importantes. There is no way we'll ever get control of the federal budget deficit unless we do something about health care. I am grateful that Hillary has agreed to chair this task force, and not only because it means she'll be sharing some of the heat I expect to generate. Siempre he sabido que sería un riesgo. Todo lo que hice para ayudar a mi marido cuando era gobernador, trabajando en la educación y en la sanidad pública, también era un riesgo, aunque no de una forma tan patente como lo es desde la Casa Blanca. De todos modos, debió ser una empresa intimidante. Lo era, porque los problemas son enormes y la gente tiene unas ideas muy claras de lo que se debe y lo que no se debe hacer en el sistema de sanidad pública. Pero he recibido una ayuda excelente por parte de cientos de personas de todo el país, probablemente miles de personas. He recibido más de 1 millón de cartas de personas que han escrito dando consejos sobre lo que se debe hacer. Me he sentido muy apoyada. Solo lamento que cuando se intensificó el debate se hizo partidista. Grupos de presión invirtieron millones de dólares contra lo que quería hacer el presidente y en esta ocasión no hemos logrado vencer. Fue una prueba crítica para la presidencia Clinton. Las cuentas de la sanidad pública norteamericana suponen una parte significativa de la economía nacional. La señora Clinton se enfrentaba a un poderoso negocio con sus promesas de salud pública para todos los norteamericanos. Siguiendo su táctica en Arkansas, viajó por todo el país en busca de experiencia práctica sobre el tema. Al colocarla al mando de uno de los principales problemas nacionales, se le concedió una tremenda credibilidad, pero también se hizo muy vulnerable. Si tenía éxito, obtendría un enorme triunfo, pero si fallaba no podría huir ni esconderse en ninguna parte. Su principal batalla fue tratar de convencer a los escépticos senadores y congresistas del Capitolio. Aquellos que desconocían sus reformas educativas en Arkansas se asombraron de su perfecta actuación en las vistas del Congreso. My concern, as the humorist P.J. O'Rourke mentioned recently, if you think health care is expensive now, wait till you get it for free. First of all, there is no
free lunch in this health care plan. It is not going to be free. Everybody's going to be paying something. Even people who are on Medicaid now will be paying something if they work, unlike today. And we think that is a big step forward for responsibility. Ella entró y habló sobre la sanidad pública sin un solo apunte. Sabía más del tema que todos los del comité y conocía los precedentes tanto como el que más. Su actuación, por lo que a mí respecta, fue sin duda impecable. Fue gratificante para sus admiradoras, que querían que abriera caminos a otras mujeres en la alta política. Estaba realmente en el corazón del movimiento. No sé dónde habría acabado si no hubiera sido por ella. Por desgracia, ha sufrido un repentino parón recientemente, pero ella intentó sacarlo adelante y prácticamente sola. Mientras tanto, Hillary Clinton continuó perfeccionando su papel en la Casa Blanca, agasajando a la alta sociedad de Washington y resistiéndose ante quienes la habían etiquetado como una feminista radical. Las fiestas elitistas no ayudaron a que el pueblo dejara de pensar que la pareja presidencial se mostraba satisfecha de sí misma y de sus ideas. Parecían dispuestos a cambiar el statu quo, pero reacios a aceptar críticas. Clinton, en Arkansas, se suicidó. Los Clinton no parecían dispuestos a responder a las preguntas. Ella fue acusada de no querer presentarse ante un comité especial, y las preguntas la acosaban en todas partes mientras hacía campaña a favor de su programa de sanidad pública. Seguía reacia a aclarar el tema. Well, Dan, you're just going to have to wait along with everybody else as we work this through with the special counsel and try to figure out what we are obligated to give to him and what kinds of questions we have to answer. In that process, we're trying very hard to be respectful of that. And I've always said, you know, we lost money. Goodness knows what you all would be saying if we had made any money. Pero ganó dinero. Seguidamente, cuando se supo que había amasado una pequeña fortuna especulando con cabezas de ganado, la presión fue en aumento. Por primera vez, el presidente defendió la honradez de la primera dama. I could cite you chapter and verse over 20 years plus now that I have known her, when it would have been very easy for her to take a shortcut, to take an easy way out, to do something else, when she has unfailingly done the right thing. And I do not believe for a moment that she has done anything wrong. Debido a la incesante hostilidad de la prensa y para acallar los rumores de un nuevo Watergate, la primera dama convocó una rueda de prensa sorpresa. Prometió además que a partir de entonces sería más accesible a los periodistas y trató de justificar sus negocios financieros. I was raised by a father who had me reading the stock tables when I was a little girl and started doing that with my daughter when she was a little girl. I mean, I don't think you'll ever find anything that my husband or I said that in any way condemns the importance of making good investments and savings, or that in any way undermines what is the heart and soul of the American economy, which is risk-taking and investing in the future. La clave de toda su imagen pública se basó en que era una persona absolutamente pura. El New York Times Magazine la sacó en una portada como Santa Hillary,
con un dibujo de ella como si fuera Juana de Arco, alguien que luchaba a favor de la infancia, que despreciaba esta época de codicia. Así que de repente, aunque no hubiera nada ilegal, aunque no hubiera nada deshonesto, que por cierto lo puede haber, pero aún así, la idea de que una mujer santa, que había posado de blanco con nubes de fondo, hubiera negociado con ganado y hubiera tratado de obtener un beneficio para su familia, provocó una ruptura con la imagen pública que ella trataba de proyectar. Lo principal del asunto Whitewater es que minó gravemente la credibilidad tanto del presidente como de la primera dama. Hubo demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas dudas acerca de lo ocurrido y demasiadas rectificaciones por parte del presidente. Erosionó gravemente su credibilidad. Mientras tanto, la tarea que debía definir el nuevo papel de Hillary Clinton como primera dama, reformando el sistema de sanidad pública, comenzó a verse en apuros, sometiéndola a un mayor acoso de la prensa. Sacar adelante esta pieza fundamental del programa de reformas nacionales de su marido seguía siendo su principal prioridad. Pero en el Capitolio, la lucha se hacía cada vez más cuesta arriba y la tensión se empezaba a notar. What you doing today? Oh, worrying and worrying and worrying about all this. I couldn't get angry. No podía enfadarme porque eso requiere demasiada energía. Lo que quería era comprender por qué había sucedido, qué había ido mal. Creo que cometimos errores y nos preocupamos demasiado de cómo presentar el tema y para qué estaba preparado el pueblo americano y para qué no estaba preparado. De modo que fue una experiencia aleccionadora. Por supuesto fue frustrante y descorazonador, pero es algo de lo que estoy tan convencida que no quiero perder el tiempo enfadándome. Quiero tratar de ayudar a la gente a pensar cómo se puede hacer mejor. En lugar de un triunfo en sanidad pública, se estaba convirtiendo en un látigo con que azotarla. Quizás intentamos ir demasiado lejos al principio. Lo hicimos para no perder la atención pública. Tenemos un maduro sistema sanitario basado en el sector privado, con los pobres y los ancianos protegidos por el sector público. Es difícil cambiar cosas en este país. Estamos preparados para pequeños cambios, no para cambios profundos. Es decepcionante, pero no es sorprendente que no hayamos ganado de primeras. Creo que el error que cometimos fue llevarlo todo en privado al principio, de manera que la gente no estaba preparada para lo que iba a salir de ahí. Los que habíamos estudiado programas de reforma de la sanidad pública y los problemas derivados de ella, comprendíamos lo que se estaba haciendo, pero la gente en general solo lo veía como un gran cambio e inseguridad, sin saber ni comprender cuál era la meta que se perseguía o cuáles eran las razones o los motivos de este cambio radical. La gente fue bombardeada con publicidad adversa pagada por las compañías de seguros. So, what if our health plan runs out of money? There's got to be a better way. Healthcare reform again, huh? Well, this plan forces us to buy our insurance through these new mandatory government health alliances. Para devolver el golpe, los Clinton decidieron realizar su propio anuncio, pero demasiado tarde para que tuviera impacto. Healthcare reform sounds like a great idea to me. Well, I know, but some of these details sure scare the heck out of me. Like what? Well, like, for example, it says here on page 3,764 that under the Clinton Health Security Plan, we could get sick. That's terrible. Lo más frustrante de nuestro país es que si el presidente pronuncia un discurso, tiene un gran efecto durante varios días. Pero si el discurso es interrumpido por anuncios pagados y por campañas de publicidad directa un día sí y otro no, combinado por la eficiente oposición del otro partido y muchos de sus colaboradores, el tema sobre el que habló el presidente o cualquier otra persona queda enterrado por el constante peso de la oposición. Pienso que nosotros no estábamos preparados para aquello. Su campaña empezó desde el principio y fue muy persistente, muy bien fundamentada. Así que debimos haber respondido con más anticipación. En lugar de dar por supuesto que el debate en el Congreso aclararía las dudas de la gente, ya que lo que habían visto por televisión y habían oído por la radio y lo que habían recibido en sus buzones tenía mucho más impacto que el debate que salía esporádicamente en los noticiarios.
pero que no tenía un mensaje repetitivo de oposición. ¿Cree que si la primera dama no hubiera estado involucrada, los ataques no habrían sido tan duros? He podido ser utilizada como un blanco concreto, pero no era el objetivo. El objetivo era detener la reforma, porque la reforma habría costado dinero a ciertos grupos. Un dinero que pienso que se podría emplear mejor, proporcionando médicos y personal sanitario en lugar de alimentar el sistema de sanidad pública cargado de burocracia que tenemos en este país. El argumento del presidente Clinton fue que quería tener a la persona más cercana a él a cargo de tan importante programa legislativo. La creencia errónea de que sus más antiguos y fieles seguidores le ayudarían en Washington. Pienso que cuando comienzas una administración sin tener experiencia a nivel nacional y Arkansas no le proporcionó esa experiencia nacional, debes rodearte de personas que tengan esa experiencia. Personas no solo de la administración Carter, sino de la administración Johnson y de la Kennedy. Esas personas tenían 50 y 60 años, es decir, no tenían 90 años, y había muchas que se habrían sentido encantadas de estar en la Casa Blanca. Sin embargo, creo que Clinton cometió la misma equivocación que Carter al rodearse de personas en las que confiaba y que conocía desde hacía mucho tiempo. Eran personas inteligentes, atractivas, pero carecían de experiencia, así que cayeron todas juntas en esas trampas que Washington sabe preparar para los que vienen de fuera. No obstante, la duda, aunque los Clinton habían prometido 2 por 1, era si la primera dama, que no había resultado elegida ni podía ser acusada de nada, debía ostentar un importante puesto en el gobierno. El problema es ante quién responde ella. Es muy importante que el presidente pueda despedir a cualquiera. Despidió al jefe del gabinete, despidió al secretario de Agricultura. Tienes que poder despedir a las personas que te rodean si algo va mal, pero no puedes despedir a tu esposa. Cuando mi marido me pidió que colaborara con él, lo hizo con la misma actitud de siempre. Quería que las personas de su entorno formasen parte de su trabajo. Nadie ha sido elegido por el pueblo norteamericano aparte de mi marido y del vicepresidente. Por lo tanto, todos nosotros estamos colaborando para poner en práctica sus metas. Yo tuve el honor de que me pidiera que trabajara en uno de los temas más importantes a los que se enfrenta nuestro país. Fue un desafío muy emocionante y difícil el que asumimos, pero me siento agradecida de haber tenido esta oportunidad y seguiré trabajando en ella. La realidad demuestra que su papel estelar en la sanidad pública no solo la ha hecho más vulnerable, sino que cualquier fallo dañará la imagen de su marido. Quizá si hubiera querido ser influyente, debía haberlo hecho de forma más discreta. De alguna manera, pienso que es mejor hacer las cosas que quieres hacer y no anunciarlo diciendo, aquí estoy, en primera plana. Lo puedes hacer, pero también puedes conseguirlo de una manera diferente. De todos modos, la gente decía que Hillary había sido más sincera que, por ejemplo, la señora Reagan, entre bastidores consultando cartas astrológicas e influyendo sobre Reagan. La gente se puso furiosa cuando se supo que estaba ejerciendo influencia sobre él. De modo que parecía más honrado decir, aquí estoy, voy a llevar este asunto de la sanidad pública y podéis juzgarme bien o mal a raíz de eso. Sin embargo, yo no estoy muy segura de que funcione así. Premios a las artes y a las humanidades. La señora Clinton ayuda a su marido. Así es como muchos americanos preferirían ver a su primera dama. La señora Clinton dice ser una figura de transición y un pararrayos para una nueva generación de mujeres americanas. Debido a ese simbolismo, es inevitable que sea considerada una amenaza por querer compartir el liderazgo. Estamos atravesando una época de transición en la que hay tantas mujeres profesionales que la mayoría de los políticos norteamericanos están casados con mujeres que no son simples amas de casa, sino que tienen una carrera profesional propia. Si eso es así, ¿por qué Hillary Clinton es tan polémica? Porque el pueblo americano aún no se ha adaptado a ella. Los cambios se aceptan lentamente. Y la señora Clinton está abriendo brecha en una dirección. Cada senadora abre brecha en otra dirección. Lo mismo sucede en el Congreso y en las residencias de los gobernadores de todo el país. El motivo de que no sucediera en el pasado es porque hasta ahora vivíamos en una sociedad dominada por los hombres. Y la gente que ostenta el poder no quiere renunciar a él. Durante el verano se habló en Washington de la retirada de la señora Clinton.
Los periodistas de la prensa amarilla decían que se había escondido. Los titulares de los periódicos hablaban de humillación y de una primera dama sin trabajo. La pareja se retiró a su lugar favorito de vacaciones, Martha's Vineyard. Fue un descanso bienvenido después de los rumores del Capitolio y les dio ocasión de pensar en el futuro. ¿Ahora qué, señora Clinton? Bueno, voy a seguir trabajando en la sanidad pública, pero también voy a hablar más a menudo sobre temas en los que llevo trabajando más de 20 años. Problemas sobre la infancia y la familia, problemas del país. Porque para mí la sanidad pública era una prolongación de todo ello y me motivó para intentar que todas las familias tuvieran acceso a un sistema sanitario, como mi marido y yo tenemos uno para nuestra hija. Pero convergen muchos problemas. Tenemos el terrible problema de la violencia que está descontrolada en muchos barrios y que priva a muchos niños de su infancia, ya sean víctimas o delincuentes. Hay muchos temas relacionados con la seguridad económica en los que está trabajando el presidente para que las familias puedan mantenerse unidas y salir adelante. Tenemos un programa de reforma de la beneficencia pública que ha introducido el presidente y del que hemos hablado los dos, en el que lleva trabajando muchos años. De modo que quiero hablar públicamente más a menudo que en estos últimos 20 meses acerca de cómo mantener una responsabilidad frente a nuestros hijos y frente a las familias. Entonces tienen razón, se retira. ¿Va a realizar un papel más tradicional como primera dama? No, nunca han tenido razón. Me reía cada vez que lo leía, sobre todo teniendo una agenda tan apretada como de costumbre y sobre todo en época de elecciones como ahora, ayudando a que se conozca el mensaje de cambio del presidente en todo el país. ¿Pero va a involucrarse menos en política que en la primera mitad del mandato? No creo. Seguiré trabajando en los temas que siempre me han interesado, en los que tengo experiencia y en los que me pidió el presidente que colaborara. Temas que me han interesado tradicionalmente. La educación, la familia, la sanidad. Seguiré trabajando en estos temas. El presidente de los Estados Unidos y su esposa aguardan pacientemente la llegada del presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, a la Casa Blanca para celebrar un banquete de Estado. El problema ahora para la señora Clinton es que, por muy comprometidos que estén como pareja frente a los problemas nacionales en los que su experiencia es necesaria, han descubierto que los éxitos en política exterior son más fáciles de conseguir, y en especial ahora con un Congreso con mayoría republicana. Cuando se presenten a una nueva batalla por la presidencia en 1996, el presidente Clinton tratará sin duda de hacer hincapié en su fama de hombre de Estado, lo cual hará mucho más difícil un rol independiente para su mujer.